¿Alguna vez has sentido estar en una cárcel? ¿Sabías que la sensación de estar aprisionado muchas veces se debe a la falta de perdón? Es importante entender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión, donde elegimos y no permitimos que seamos gobernados por pensamientos de odio y rencor. Por el contrario, si elegimos acercarnos a Dios con seguridad, encontraremos ayuda y consuelo para ya no vivir en el pasado. Este curso te ayudará a enfrentar y tratar el veneno de un espíritu que no perdona, pero sobre todo te ayudará a hallar en Cristo el poder que te libera de la carga que estás llevando. Con nosotros, Pastor Omar Bartolo, en la sesión 5, la gracia del Padre. Bienvenidos a la temporada El Poder del Perdón. Acompáñame a la sesión número 5, la gracia del Padre. Quiero recordar un poquito lo que a mí me pasó cuando yo tenía más o menos unos 8 o 9 años de edad. Yo regresaba a casa después de haber obtenido una mala nota en una práctica que había tenido en el colegio. Recuerdo vívidamente que yo en el camino, cuando ya regresaba a casa, me sentía bastante mal, bastante triste porque sabía de que mi papá me iba a castigar. Yo estaba pensando de que él estaría muy molesto conmigo porque yo sabía que él valoraba mucho las buenas calificaciones. Recuerdo que él incluso nos hacía que en vacaciones estudiáramos, que no saliéramos mucho a jugar con nuestros amigos afuera. Entonces esas cosas como que me marcaron a mí, así que cuando yo regresaba ese día a casa, era mi primer rojo en una práctica, yo llegué a casa y lo encontré a él en el comedor, estaba sentado y de frente yo llegué a llorar, estaba triste y entonces mi papá me dijo, ¿qué es lo que ha pasado, hijo? Y estuvo un poco preocupado, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces yo casi sin poder hablar, ¿no? Le dije, la verdad, papá, es que lamento mucho, me siento muy mal porque he sacado 10 en tal práctica, ¿no? Y recuerdo de que lejos de él castigarme o enojarse o decepcionarlo, él me abrazó y me dijo, tú eres mejor que una nota, me dijo así, no te preocupes, eso se puede volver a levantar, no te sientas mal, vamos, tienes que volver a animarte, me dijo así. Eso realmente me sorprendió porque no era necesariamente como yo lo veía a él. Siempre él estaba atento a cómo estábamos y si podíamos mejorar en nuestros cursos, en nuestras calificaciones. Entonces yo pensé que él iba a actuar de una manera totalmente distinta, enojado. Y muchas veces nosotros los cristianos pensamos que así es nuestro Señor. Pensamos de que Él va a actuar de una manera muy molesto cuando nosotros lo hemos deshonrado, cuando pecamos, y está muy lejos de cómo es Él. Y yo quiero un poquito hablar el día de hoy sobre eso, porque esta historia me hizo recordar eso también, y cómo el Señor Jesucristo enseña a los fariseos, a la gente que estaba en esa época escuchándolo, cómo es que era el Padre. Y quiero un poquito leer un poquito sobre esto. Jesús en realidad les muestra algo diferente a los fariseos porque ellos estaban acostumbrados a ver a Dios desde ese punto de vista de la ley, desde ese punto de vista del Antiguo Testamento, de que si tú fallabas o pecabas tendrías que estar limpio ritualmente, tenías que presentar ofrendas para volver a tener esa comunión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, muchas veces muchos cristianos piensan que Dios actúa, ¿no? de enojado, molesto con el pecador, y de pronto solamente pensamos en que Jesús es verdaderamente nuestro amigo, en que Él sí dio la vida por nosotros, en que podemos acercarnos al Padre solamente por Jesús, aunque es verdad, pero de pronto pensamos que Jesús es verdaderamente nuestro amigo, pero el Padre sigue siendo ese Padre duro, ¿no? Ese Padre que espera lo recto de parte de nosotros y de esa manera juzgamos, ¿verdad? Suponemos de que es Dios quien desea darnos lo que merecemos, pero que Cristo es el que lo detiene. Una cosa así, ¿no? Y en todo caso, ¿qué piensas cuando tú pecas, por ejemplo?
¿Cómo crees que el Señor está frente a tu pecado? ¿Qué piensas cómo será la expresión de Dios cuando tú vienes a Él? De pronto piensas así como yo cuando regresaba a mi casa con el rojo, ¿verdad? Con el jalado. ¿Qué actitud piensas que Él va a tener? Ahora, ¿piensas de que Dios solamente te está tolerando? ¿O piensas que realmente Él desea estar contigo? Porque muchas personas tienen su relación con el Padre básicamente por cómo han tenido su relación con sus padres. De pronto les hacen sentir temor, les hacen sentir desilusión, dolor, tal vez miedo, por cómo ellos han tenido su relación con su propio Padre terrenal. Pero vamos a ver cómo es que Dios Padre desea la comunión con nosotros. Precisamente en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces necesitamos entender bien este versículo, bien, para saber entonces cómo es que podemos reaccionar, para poder tener de alguna manera un paz emocional. Vamos a darnos cuenta: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, a pesar de ser pecadores. Ahora, Dios ideó el perdón. Dios ideó el plan para poder salvarnos, para poder liberarnos, para poder perdonarnos. Él hizo el camino. Siempre Él desea que nosotros seamos suyos. Ahora, a nosotros nos cuesta entender eso, pero siempre, siempre, siempre Dios desea tener comunión contigo. Ese es el deseo ardiente de su corazón. Ahora, ha habido una idea errada, como les estaba contando hace un momento. En el Antiguo Testamento muchos piensan, porque hay preguntas, inclusive que estudiantes hacen acerca de esto. Dicen: ¿cómo es que Dios en el Antiguo Testamento se muestra como un Dios malo, como un Dios tirano, como un Dios asesino, etcétera, etcétera? Pero es que no ven en realidad a Dios en el Antiguo Testamento, porque es como que Dios no puede tolerar el pecado junto con muchas normas que les da al pueblo. Es como que mandamiento tras mandamiento solamente, que la gente no podía agradar a Dios de ninguna manera. Mientras más grande ellos se imaginaban que era su pecado, más grande era la decepción que Dios tenía de ese hombre. Ahora, y menos aceptable, o sea, ellos ni se imaginaban de que iban a ser aceptados por Dios. De ninguna manera. Ellos pensaban que Dios despreciaba completamente a los pecadores. Ahora, aunque todos eran de alguna manera pecadores, entonces nadie podía sentirse bien. Otra de las cosas que pasaba en el Antiguo Testamento, sobre todo con estos escribas, con estos fariseos, es que en realidad ponían muchas cargas a la gente que ellos tampoco podían llevar, ni siquiera ellos mismos, decía Jesús. Ahora, la gente que tenía trabajos como de pronto pastores de ovejas, cobradores de impuestos, carniceros, todos ellos estaban incluidos en ser estas personas ritualmente impuras, así que ni siquiera podían acercarse a Dios. Entonces, Jesús tuvo en un momento dos tipos de personas. El primer grupo, personas que pensaban que Dios nunca los aceptaría, como los que acabo de mencionar, ¿verdad? Que no eran ceremonialmente limpios o que de pronto ellos no vivían una vida intachable. De pronto también el segundo grupo, gente que pensaba de que Dios sí los aceptaría. Es decir, esta gente que menospreciaban a los pecadores, esta gente religiosa, pensaban de que Dios sí los aceptaba a ellos. Ahora, Jesús quiere corregir el mal concepto que tenían de Dios. Jesús quiere corregir este mal concepto, y en Lucas capítulo 15, versículo 1, la Biblia nos enseña esto. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. Quería Jesús poder corregir el concepto que ellos tenían acerca de Dios Padre. Ahora, Jesús quería explicar la actitud que el Padre tenía frente a los pecadores. Así que, y vamos a darnos cuenta quiénes eran las personas que escuchaban. O sea, eran los fariseos, los escribas,
que murmuraban acerca de que Jesús estaba con publicanos, con pecadores, porque ellos eran los que se acercaban a Jesús para oírlo. Así que entonces Jesús les explica. Los religiosos no entendían cómo un hombre como Jesús, que decía venir de Dios, podía estar con esta escoria, por así decirlo, de la sociedad en esos tiempos. Ellos pensaban que Dios había rechazado a esta gente y entonces, si Jesús venía de parte de Dios, era imposible. Es como Simón el fariseo que invitó a Jesús a su casa y vio a la mujer que se estuvo llorando a sus pies y dijo, si este fuera profeta, entonces sabría quién lo estaría tocando, sabría que esta mujer es pecadora. Así que no concebían esto. Si es que Jesús era de Dios, como que podía aceptar a estas personas. Ahora, si nosotros entendemos esta enseñanza, vamos a poder tener paz en nuestro corazón. Vamos a poder aún tener paz emocional, que es lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Que es tan importante tener esta paz. Porque muchos son víctimas de enseñanzas incorrectas y de pronto por eso es que su relación con Dios es muy lejana. Hoy día el Señor quiere que nosotros experimentemos gozo y paz de saber que nosotros somos perdonados. Eso va a traer bastante alegría, gozo en tu corazón, paz. Vas a volver a Dios rápidamente, te vas a dar cuenta según vayamos avanzando. Vamos, versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, de Lucas capítulo 15. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió perdón y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, el Señor Jesús aquí quiere que entienda la gente que lo está escuchando la actitud que Dios tiene frente a los pecadores. Es tan importante que nosotros podamos entender cuál es la actitud de Dios frente a la gente que ha pecado, frente a la gente que es parte de su pueblo, a la gente de la iglesia, a la gente que es su familia. Lo hizo porque es una gran carga a la persona que peca, pero que quiere agradar a Dios. Entonces es para que los que somos de Cristo entendamos, los que somos sus hijos, porque esta es una parábola de una familia, esta es una parábola de un padre que tiene un hijo, y todos los que han nacido de nuevo, los que se han entregado a Cristo, son hijos de Dios. Pero esos hijos de Dios también caen en pecado, y muchos son engañados por el enemigo. Ahora es importante porque Jesús está aquí describiendo de una manera bastante degradante a este hijo, y es bastante vívida esta descripción para la época de que Jesús vivía. Describió a un hijo con mucho egoísmo porque quería recibir la herencia, ¿verdad? A pesar de ser el menor. El menor no tenía tantos privilegios como el mayor, pero a pesar de ser el menor, él exigió su herencia y el padre no se la negó. Ahora, el hijo también se fue de casa, porque la costumbre de la época era quedarte, buscar también lo mejor para tu padre, aún tratar de buscar un entierro digno que tenga tu padre. Al final de todo esto, la historia es que este muchacho se encuentra cuidando cerdos, o sea, lo más bajo de la sociedad judía. Entonces, es importante que podamos darnos cuenta porque Jesús quiso que
que sus oyentes entendieran qué tan malo había sido este hijo. William Murrell, el hijo del pastor Steve Murrell, cuenta una historia que él estaba enseñando en la universidad a un grupo de estudiantes de intercambio, y estos estudiantes eran básicamente de religiones diferentes, eran budistas, eran musulmanes, eran hinduistas, así que a él se le ocurrió hacer experimento. Les quiso leer precisamente esta historia que acabamos de leer del hijo pródigo, así que les leyó toda la historia hasta lo malo de la forma como se comportó el hijo, y de pronto este hijo decide regresar, pero él, cuando está contando toda esta historia, se detiene ahí y les hace una pregunta. Y les dice, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo creen ustedes que reaccionó el padre de la historia? Así que estos muchachos comenzaron a responder. Es bien curioso porque ellos tienen diferentes trasfondos religiosos, ¿verdad? Y también culturales, por ser de diferentes partes. Y ellos comenzaron a responder, bueno, el padre seguro lo despreció. Otros dijeron, no, seguro que lo humilló. Otro es, no, seguro que lo castigó. O de pronto otro dijo, seguro que le quitó su apellido y lo botó completamente de casa, a pesar que él haya regresado. Y de pronto William les lee la última parte, cuando el padre corrió hacia su hijo que regresaba. Ellos realmente se quedaron en shock, sorprendidos, porque en ninguna manera ellos se hubieran imaginado de que un papá, habiendo sido deshonrado por su hijo, reaccionara de esa manera. Y así también la gente que estaba escuchando a Jesús se quedó sorprendida de cómo es que el padre reaccionó frente a la actitud de su hijo, ¿no? No pudieron imaginar en realidad cómo terminaría esa historia. Jesús quería dejar en claro que el pecado era realmente grosero, que el pecado realmente era malo, totalmente lo que había hecho el hijo, pero esto no motivaría la reacción del padre, sino que quería aclarar cómo es que el padre reaccionaba. El padre lo perdona porque era su naturaleza. No lo perdona porque el hijo regresa triste, porque el hijo regresa a casa simplemente. No. Recordemos que el padre en la historia estaba mirando de lejos, lo vio de lejos, dice. Así que él es motivado por su propio corazón. Es un corazón que perdona, es un corazón que ama. Ese es nuestro Padre. La naturaleza entonces de Dios es perdonar. Su carácter no es inspirado por nuestro llanto, no es inspirado por nuestro dolor o por lo mal que nos sentimos por haberle fallado. Por eso no se cambia su carácter el Señor. Su carácter es amor, su carácter es perdonador. Él desea que nosotros restauremos nuestra comunión con Él. Y tenemos que entender esto claramente de esta historia, para que podamos tener paz en nuestra vida aún como cristianos. El padre, recordemos algunas cosas, ve de lejos a su hijo. Así que él estaba mirando el camino por donde se fue su hijo. Otra de las cosas que se ve en la historia es que él fue corriendo y lo abrazó, a pesar de que este joven venía de haber cuidado cerdos, es decir, muy posiblemente estaba oliendo mal, harapiento, sucio, pero no le importó no le importó eso. Él fue y lo abrazó a pesar de estar oliendo mal. Miremos un poco la historia desde el punto de vista del padre. Ahora, a pesar de haber avergonzado a su familia, a pesar de eso, él no le importó. Él regresó para ver a su hijo. No le preocupó qué tan lejos el hijo había ido. No le preocupó a dónde el hijo había estado. No le interesó eso. Ahora, ni se preocupó de escuchar completamente la historia que le venía a contar el hijo. Ese es el Padre, ese es nuestro Padre. Nuestro Padre nos ama con todo el corazón. Su enfoque entonces estaba en que el hijo había regresado, no en lo mal que se había portado el hijo. Esto es grandioso, porque si es así, entonces nosotros podemos volver con confianza. Nuestro papá está esperándonos. La deducción entonces es que el hijo estaba perdonado antes de regresar. El hijo estaba perdonado antes de regresar. Según entonces la perspectiva de este padre de la historia,
no había condenación para este hijo. Y entonces lo acepta rápidamente otra vez en la familia, otra vez le pone absolutamente todo lo que él había perdido, su capa, su anillo, sus sandalias y todo esto. Ese entonces tiempo de alejamiento que tuvo el hijo, aún el tiempo de alejado que estuvo el hijo, no le importó al padre, no vino a pedirle explicaciones, absolutamente. Lo único que quería era abrazarlo, porque lo amaba, porque lo extrañaba, porque era su familia, era su hijo. Ahora, quiero notar algo aquí también. Dios anhela expresarnos su amor. Lucas capítulo 15, vamos a continuar el versículo 20. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué? Esto ha debido de ser un shock tremendo para estos fariseos, porque ellos veían un Dios diferente. ¿Cómo es posible que Dios, el Padre, salga corriendo para abrazar a un pecador? No, esto está mal, ¿no? Para sus pensamientos de ellos. Jesús quería aclarar cómo era verdaderamente el Padre. ¿Te das cuenta entonces? Es un Dios deseoso de restaurar su relación con nosotros. Es un Dios que está anhelando tener nuevamente comunión contigo aún después que has pecado. Ese es nuestro Dios. Quiere tener comunión con nosotros. Debes de tener toda seguridad de que el Padre está esperando tu regreso. Si entiendes esto, vas a poder tener paz en tu corazón. Dios no está sentado entonces con una libreta negra en el cielo y está apuntando todo lo malo que haces para cuando tú regreses te va a leer toda la lista, te va a castigar, te va a poner en tu lugar. No es así. Ese no es nuestro Dios. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que también lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Quiero notar algo, ¿no? Aquí. ¿En qué se enfocaba el Hijo y en qué se enfocaba el Padre? Vamos a darnos cuenta de algunas cositas de esta historia. Primero, el enfoque del Hijo estaba en el pecado. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que entonces el hijo estaba enfocado en su pecado. El hijo recordaba su indignidad. El hijo recordaba lo malo que él había hecho. Él estaba implorando misericordia al padre, porque le decía, aunque sea, tómame como uno de tus jornaleros. Él reconoció de que el papá lo podía haber rechazado completamente por lo que él había hecho. Él sabía lo que merecía. Este hijo sabía lo que merecía y estaba dispuesto a aceptar lo que viniera del padre. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en el padre. ¿Dónde estaba el enfoque del padre? El enfoque del hijo estaba en su pecado, en lo mal que había hecho, pero el enfoque del padre no estaba en el pecado. Vamos a leerlo. Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Este es el enfoque del Padre. El enfoque del Padre estaba en su Hijo, no estaba en el discurso de su Hijo, ni en lo que le estaba diciendo. Él ignoró completamente lo que su Hijo estaba diciéndole. Simplemente dio órdenes a todos. Él comenzó a decir, vístanle, pónganle el anillo, pónganle la sandalia, maten el becerro, hagamos fiesta, gocémonos, alegrémonos. Mi hijo que estaba muerto ha regresado. Ese era el enfoque del Padre. No le interesaba cuánto gastó, no le interesaba cuán lejos estuvo, no le interesaba dónde estuvo ni qué es lo que hizo. Lo único que le importó es que él había regresado con él. El papá tenía una cosa solamente en mente y dice, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces él estaba enfocado en su hijo. Cuando nosotros volvemos, él está enfocado en nosotros.
en nuestro bienestar, en lo que nos está pasando, se identifica aún con nuestro dolor. Solo le importa que hemos vuelto. Solo le importa que hemos vuelto. Dios se alegra entonces cuando volvemos. Y es bastante, y lo quiere recalcar aquí el Señor Jesucristo. Dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia, ¿verdad? Y Jesús lo presenta como compasivo al Padre y también lo presenta sin ira, sin frustración. Mira, sin indignación. Así lo presenta Jesús, al Padre. Al contrario, entonces Él lo mostró con compasión. Obviamente si alguien te hiere o te traiciona, wow, te resientes, te sientes mal. O sea, a mí alguien me estafó, me hizo sentir realmente mal, perdí mucho dinero, etcétera, etcétera. Y eso me hizo pasar momentos de tristeza y de cólera a la vez, y de pronto tuvo que el Señor sanar mi corazón y para yo decirle te perdono la deuda y todo. Tuvo que pasar tiempo. Pero eso no pasó con el Padre en esta historia. Él no estaba frustrado, Él no estaba indignado, Él no estaba sintiendo todo esto. La reacción del Padre sorprende realmente. Sorprende porque no es algo que nosotros haríamos fácilmente. Se identifica con el dolor de su Hijo, como estaba diciendo hace un momento, y también desea aliviar su dolor. Su propio dolor no le impide identificarse con el dolor de su Hijo, fíjate. O sea, aún con el dolor que el Padre ha pasado por el alejamiento de su Hijo. Él ya ha resuelto eso en su corazón. Él ha solucionado su dolor personal y su enfoque es aliviar el dolor de su Hijo. Pónganle las sandalias que le deben estar doliendo los pies por haber caminado por todo este camino de regreso sin de pronto sandalias, no sé. Está identificado con el dolor de su Hijo y quiere aliviarlo. Ahora, lo otro que quiero aquí notar es el gozo y la alegría que te mencioné hace un momento, que es algo que el Señor siempre quiere recalcar. En varios versículos donde el Señor habla de parábolas, precisamente del perdón, Él dice estas palabras, versículo 24, y comenzaron a regocijarse. Así que recalca el tema del gozo. Lucas capítulo 15, versículo 6 dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Otro de versículo 9 de Lucas capítulo 15 dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, alegría en el corazón del Padre cuando nosotros regresamos. Ahora, Dios no está luchando con sentimientos de dolor, como los decía hace un momento. El Padre no está luchando con esos problemas de indignación cuando regresamos. Él se alegra, Él se identifica con nuestra frustración, con nuestro propio dolor por haberle fallado, y Él se alegra de que estemos otra vez en casa. Ese es el carácter de Dios. Gloria a Dios por eso. Me alegro con todo el corazón de poder estar enseñando esta enseñanza del día de hoy. Ahora, algo personal. Por mucho tiempo, en realidad, el pecado hizo que me sienta súper mal con Dios. Simplemente no regresaba a Dios rápidamente, porque obviamente me sentía indigno. Y otra de las cosas que me sorprendía es que cada vez que yo regresaba y hablaba con Él, yo sentía una voz cálida en mi interior, la voz del Padre, diciéndome, vamos, estoy contigo, levántate, ya, vamos, levántate, sécate las lágrimas, vamos, otra vez, estoy contigo. Eso a mí realmente me sorprendía. Yo decía, ¿cómo es posible? O de repente no es Dios quien me está hablando, decía yo. ¿Cómo es posible que cada vez que yo regreso después de haber pecado, Él me esté diciendo estas cosas? ¿Qué pasa? Y eso es lo que me pasaba en mi corazón interiormente cuando yo regresaba a Dios y oraba al Señor. Pero de pronto entendí cuál era el carácter del Padre. Por esa razón es que yo vuelvo
lo más rápido que puedo después de haberle fallado, porque yo sé que Él es mi Padre, que Él me va a recibir con los brazos abiertos. Ese es mi papá. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entenderlo y que podamos tener paz en el corazón y que podamos regresar rápidamente y que no nos dejemos engañar por el enemigo. Dios es bueno. El diablo quiere engañarnos. El amor y la paciencia de Dios realmente es infinito. Dios nos ama. Dios está esperando por ti. No le hagas esperar más. Ni tampoco esperes más tú. No pienses que Él está esperándote para dañarte, para castigarte. Hoy día hemos conocido un poco más el corazón del Padre. El Padre tiene un enfoque en ti. El Padre tiene un enfoque en mí. Y muchas veces nosotros tenemos un enfoque en el pecado y en lo mal que nosotros somos. Olvidémonos de eso en el nombre de Jesús y corramos nuevamente a casa. Corramos nuevamente a casa. Ahí está esperándonos el Padre. Está esperándonos para abrazarnos, para otra vez echarse sobre nuestro cuello, para otra vez regocijarse, alegrarse con nosotros. Ese es nuestro buen Padre. Oremos un momento, porque yo creo que a muchos esta enseñanza nos ha abierto los ojos. Así que volvamos en este momento otra vez a hablar con nuestro Padre, así como esa canción que a veces hemos cantado en la iglesia. Yo corro, corro hacia tus brazos, corro, corro, te doy mi ser, tu presencia es mi hogar. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Dios, te doy las gracias por esta enseñanza, porque sé, Señor, que tú estás esperándome, Señor, cuando yo regreso a casa o regrese a casa. Bendito Dios, perdóname por haber pecado contra ti, Señor, pero ahora entiendo, Señor, que tú eres un Padre bueno y que estás esperándome con los brazos abiertos. Yo también te anhelo, yo también quiero abrazarte, yo también te espero, yo también, Señor bendito, perdónanos por habernos alejado, pero aquí estamos, Señor, de vuelta en casa, bendito Dios, de vuelta en casa, Señor, que haya fiesta, que haya regocijo, que haya, Señor bendito, la fiesta conmigo, porque yo también quiero alegrarme que otra vez estoy en casa, Señor. Gracias, papá. Gracias por esta enseñanza. Te pido que traigas libertad al corazón de toda persona que vea esta enseñanza, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendigo a cada persona que está mirando. Y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estemos atentos también a la siguiente enseñanza. Estoy seguro de que nos va a bendecir. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la sesión 6, recuperando la comunión.